Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien chicos, qué bueno que se encuentren muy bien nuevamente y el día de hoy vamos a continuar con este hermoso tema de química orgánica. Eh, Me parece que ya hemos visto hasta compuestos orgánicos nitrogenados y miento, en esta sesión siguiente, sesión B de la semana número 10, vamos a hablar acerca de los recursos minerales, su explotación y cómo se dan sus procesos metalúrgicos a partir de no solamente procesos químicos, sino también procesos físicos. El tema en sí es recursos eh, naturales, porque incluye tanto los recursos minerales, así como también los recursos energéticos. Para ello, vamos por aquí a ver una pequeña teoría. Ahora les comparto. Voy a abrir el archivito. Bueno, Muy bien, bien. A ver, chicos, dentro de los recursos naturales, como mencionaba, están los minerales y los energéticos. Estudiemos primero a los minerales. ¿Quién estudia a estos compuestos químicos? La metalurgia. La metalurgia estudia a estos compuestos, su formulación, su composición, así como también sus procesos que se necesitan para poder extraer los metales de cada mineral. Por ejemplo, la metalurgia estudiaría a la calcosina, que es el sulfuro de cobre, y a los procesos que conllevan, tanto físicos y químicos, para poder extraer el cobre de este mineral. Ese vendría a ser el objetivo de la metalurgia, de esta ciencia, ¿correcto? Se requiere metal puro,
Por ende, se debe extraer del mineral. En este caso es un mineral sulfurado. Entonces, no solamente vamos a ver minerales sulfurados, sino también por ahí óxidos, ¿no? Óxidos metálicos. ¿Pero qué es un mineral entonces? Pues un mineral es un sólido natural de origen inorgánico. Su composición química es definida, eso quiere decir que presenta fórmula, es cristalina, pura. Sus nombres no guardan relación con su composición, dice, ¿no? Vamos a ver nombres muy utilizados a nivel industrial, los cuales debemos conocer por el nombre la fórmula que conlleva a dicho mineral. Además, no solamente puede ser un compuesto, como por ejemplo, que otro, mira, la esfalerita o blenda, que es el sulfuro de zinc, sino también puede ser un elemento, como el oro nativo. Estos de aquí, si bien es cierto, no se extraen como se encuentran presentes aquí en la imagen. Al momento de extraerlos, se van a extraer con gran cantidad de impurezas. Estas impurezas tienen que ser eliminadas mediante procesos tanto físicos y químicos. Clasifiquemos a estos minerales entonces. Según su industrialización, podemos tener aquí presente a los minerales metálicos. A ver, te he colocado los más comunes, que vamos a ver en los ejercicios. Hematita, blenda, galena, cinabrio, calcopirita, oro nativo. Estos tres, perdón, estos cuatro son sulfurados: sulfuro de zinc, sulfuro de plomo 2, sulfuro de mercurio, y este es una sal doble, que es el sulfuro de cobre y hierro. Este es un óxido de hematita, es el óxido férrico con carga más 3, el hierro y el oro nativo. Tenemos a los minerales no metálicos, piedras preciosas, fertilizantes, materiales de construcción y metalúrgicos y refractarios. Dentro de piedras preciosas, en esta subclasificación, tenemos a los más comunes como el diamante, los zafiros, los rubíes, esmeralda. Dentro de los fertilizantes, al bórax. Dentro de los metales o materiales de construcción, al yeso, al granito, la caliza, el mármol, ¿no? Componentes presentes en el cemento. Metalúrgicos y refractarios, la arcilla, los feldespatos. Estos son considerados no metálicos porque no presentan metal en su estructura, ¿no? ¿Y cómo es como se va a explotar estos minerales? Cuando hablo de explotación, chicos, hablo acerca de poder eh, trabajar la tierra que presenta una gran cantidad del mineral deseado que vamos a querer extraer. Como te venía diciendo, este mineral viene con un gran porcentaje de impurezas, gran porcentaje, gran cantidad que es la no valiosa, la que queremos eliminar. A ese porcentaje se le denomina ganga, y que en conjunto el mineral valioso que deseo explotar más la ganga va a formar la mena, que es lo primero que se extrae de las tierras explotadas. Entonces, en el momento de la exploración, antes de la explotación está la exploración de los minerales, eh, podemos encontrar dos casos. Que el mineral valioso, dentro del estudio de la exploración, podamos visualizarlo en el territorio de esta manera, en forma de vetas, o sea, en forma concentrada en puntos dados, en forma de vetas. Cuando encontremos ese caso, la explotación se va a dar mediante un laborio subterráneo, mediante túneles, mediante socavones, para ir a extraer este mineral.
Pero si nosotros encontramos en la exploración el siguiente caso, diseminado, que es lo mismo que dispersado por todo el territorio, entonces la explotación se va a dar a cielo abierto o denominado también tajo abierto. O sea, van a colocar dinamita en el territorio, van a hacer un gran agujero a cielo abierto, como se puede observar, van a generar unos caminos para poder extraer por por cada parte donde se encuentra el mineral y poder llevarlo, ¿no? En grúas, camiones, hasta la central metalúrgica. Entonces, hay dos formas de explotar los minerales. Si está en forma de vetas, en socavones subterráneos. Si está diseminado, a cielo o tajo abierto. Entonces, lo que se extrae de ahí, como ya dije, es la mena. La mena es lo que se extrae de los yacimientos mineros. Y esta mena va a tener al mineral valioso y a la ganga. Ganga, parte no valiosa, parte que se va a tener que eliminar para que este mineral quede con su porcentaje de pureza, ¿no? Al 100%. Parte de la ganga que siempre se por ahí o comúnmente presentan los minerales son dióxido de silicio, cuarzo, tierra, humedad, etcétera. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Bueno, vamos viendo los ejercicios que tenemos por... Muy bien. Entonces por aquí, a ver, vamos a estas preguntas teóricas. Todavía tenemos que ver un poquito más. Vamos a ver parte de los procesos metalúrgicos. Vamos a comenzar con la metalurgia del hierro. El hierro generalmente se encuentra en forma de óxidos. Óxido férrico, este es un óxido doble de hierro, que es la magnetita, Fe3O4, o en forma de sal, ¿no? Carbonato de hierro, entre otras formas. Son las más comunes. Entonces, ¿qué sucede? A ver, te explico. Sucede lo siguiente. Mira, atento aquí a la jugada. Para poder realizar la extracción del hierro en este proceso metalúrgico, todo se va a llevar a cabo en un alto horno, o sea, en un horno a altas temperaturas. Se va a colocar coque como combustible. El coque contiene carbono y vamos a inyectar por aquí aire, oxígeno. Este oxígeno rápidamente, al encontrarse con el carbono, reaccionan y forma el monóxido de carbono. Importantísimo este de aquí. Este monóxido de carbono, chicos, es aquel que va a reaccionar con los óxidos de hierro. El monóxido de carbono va a reaccionar con los óxidos de hierro. Este de aquí va a actuar como agente reductor. ¿Por qué? Porque va a ser el agente que reduce al hierro de +3 a +2 y de +2 a 0 hasta obtenerlo puro. Ese va a ser el componente principal, el agente reductor, que va a reducir al hierro, está en forma de óxido, hasta su estado final, estado libre. Pero el hierro siempre va a venir acompañado de carbono, porque aquí va a haber exceso de coque, ¿no? Carbono. Al encontrarse este carbono en exceso, el hierro, al finalizar aquí,
la reacción química, va a estar mezclado con carbono, presente también en el alto horno. Ese carbono que presente el hierro va a formar una mezcla la cual se denomina arrabio. Ese arrabio simplemente es una mezcla de hierro más carbono, pero el carbono se encuentra en un porcentaje ahí, cuando es arrabio se le denomina aquella mezcla donde tiene un porcentaje de carbono del 3 al 4%. Y eso es elevado para el hierro. Tú sabes que todo en exceso te hace daño, al hierro igual. Al tener este porcentaje alto de carbono, 3 4 ya es alto para el hierro. Este metal no sirve como, no sirve o no es utilizado a nivel industrial. ¿Por qué? Porque el arrabio es el hierro, pero es un hierro no tenaz, un hierro blando. Entonces, a partir de lo que es arrabio, se tiene que quitar un porcentaje de carbono menor por ahí al 1%, que eso sí es muy importante para el hierro, para poder formar el acero. Y del acero, pues ya podemos formar el acero inoxidable y poder amoldarlo en forma en forma de hilos, alambres, en forma de láminas, de bloques, lo que deseamos, ¿no? Entonces, esa aquí ya se va a llevar a un proceso físico, ¿no? Darle un poco de carbono a esta mezcla. Entonces, a radio, si bien es cierto, es hierro más carbono, acero también es hierro más carbono. Aquí en el arrabio hay un porcentaje alto de carbono que no lo permite ser dúctil, tenaz, no permite que sea maleable. Por lo tanto, el acero sí, que tiene un porcentaje de carbono correcto, ¿no? Para su utilización industrial. Entonces, aquí va a ocurrir la reducción, la fusión y aparte de ello, se va a tener que eliminar toda la escoria. Los son tres pasos fundamentales. Podemos verlo más a fondo aquí. Mira, como te decía, el carbono reacciona con el oxígeno, forma monóxido, y el monóxido al reaccionar con el óxido forma hierro. El carbono del CO va a pasar a ser un carbono presente en el CO2, de más 2 a más 4. Su carga aumenta, se oxida. Por eso es agente reductor. El hierro aquí de más 3 a 0 se reduce. Entonces el Fe2O3 es el agente oxidante. ¿Correcto, chicos? Claro está la metalurgia del hierro. ¿Alguna pregunta que tengas? Vamos ahora a la metalurgia del cobre. El cobre se puede encontrar en forma de sulfuro y en forma de óxido. Te explico, chiquilín. Entonces, tengo aquí la mena, mineral de cobre, ¿no? Y ahí presente el mineral de cobre. Al extraerlo de la mena sabemos que se va a encontrar grandes rocas de esta mina, del mineral, sulfuro de cobre, en este caso de calcopirita, sulfuro de cobre y hierro. Entonces, estas grandes rocas van a pasar mediante un proceso físico de trituración. En la trituración, chicos, se va a reducir el tamaño de partícula de esta mina. Va a darse dentro de una criba. Si bien es cierto, por aquí van a salir algunos sólidos voluminosos que no han sido triturados correctamente, va a haber un retorno y vuelven al proceso de trituración, saliendo, como ya te dije, toda esta mena con un tamaño de partícula menor al inicial.
Pero todavía tenemos que reducir este tamaño de partícula. Por lo tanto, este mineral que ha sido cribado va a pasar por un molino de bolas, donde son unas bolas de acero que van a triturar, es lo mismo, van a triturar aún más esta mena y van a formar un tamaño de partícula ya menor, podemos decir, eh, en polvo o triturado, trozos pequeñitos de mena de este sulfuro. Luego de la pulverización va a pasar a un lavado. Este lavado se va a dar dentro de un recipiente al cual se le denomina cuba, en presencia de agua, y este lavado se da mediante un proceso de flotación. Importantísimo eso, flotación. Profe, ¿cómo es la flotación? Te explico, chiquilín. La flotación consiste, es un proceso químico, sí. La flotación consiste en que nosotros vamos a agregar un agente químico, sí, un agente químico en esta cuba, que ya está presente el agua y la mena. Y este agente químico lo que va a permitir es poder que estas partículas de la mena o del mineral en este caso puedan tener gran afinidad entre ellas. Se va a inyectar aire por un lado, va a generar burbujas y estas burbujas van a atrapar a estas pequeñas partículas del mineral y las van a llevar hacia arriba. Las burbujas siempre salen hacia la superficie, ¿no? Estas burbujas que contienen dicho mineral van a estar a flote en la superficie, por eso se le denomina el proceso flotación. Este lavado se da mediante una flotación. Entonces solamente aquí va a llevar consigo al mineral dejando parte de lo no deseado de la mena, así que se va a liberar una gran cantidad de ganga. Este mineral, ya que tiene menos ganga, que luego va a pasar a un proceso de tostación, ya es un mineral concentrado, un porcentaje más alto de pureza. ¿Qué va a ocurrir en la tostación? ¿Siempre se va a dar este proceso? No siempre. La tostación se da, chicos, cuando el mineral tiene azufre. O sea, es un sulfuro de metal. En este caso, sulfuro de cobre, hierro o sulfuro de cobre. Para estos dos casos se tiene que dar este proceso de tostación. Para la cuprita no es necesario este proceso, ya que es un óxido. ¿Qué va a ser el proceso de tostación? El proceso de tostación va a liberar, o en este caso, la tostación va a hacer reaccionar a los sulfuros del metal con oxígeno gaseoso. Siempre en la tostación, uno de los reactivos es O2. Reacciona con el sulfuro del metal, que podría ser cualquiera de ellos, y se va a obtener el óxido de metal. O sea que el oxígeno va a desplazar al azufre del metal, formando de lo que es sulfuro de metal a óxido metálico. Este ya es óxido, no hace falta la tostación, ¿verdad? Los dos de aquí sí. Pero además, este azufre se va a combinar con oxígeno formando SO2. O sea que en este alto horno donde se da la tostación, se va a liberar dióxido de azufre. Siempre en la tostación se libera dióxido de azufre. Y eso es altamente contaminante para el aire, para la atmósfera. Entonces, los procesos hoy en día industriales lo que hacen es no dejar que vaya al medio ambiente, sino poder pasar mediante un proceso secundario para poder convertirlo luego a ácido sulfúrico.
ponerlo a la venta o tal vez utilizado en algún otro proceso dentro de la planta industrial. ¿Correcto? No dejan que salga al medio ambiente, sino sería muy contaminante. Anteriormente no se hacía eso. Se dejaba que el SO2 se liberara al medio ambiente, al aire, y esto formaría gran contaminación, ya que al reaccionar con la humedad del aire, forma ácido sulfúrico en las nubes, generando así las lluvias así. Listo. Muy bien. Luego de la tostación, vamos a tener ya al metal bruto, porque todavía tiene impureza. Recordemos que hemos quitado ganga, pero no toda la ganga, casi sigue quitando parte de escoria. Es un cobre bruto al 70% de pureza. Entonces va a pasar mediante un proceso de electrorefinación, donde se da una electrólisis. Entonces este cobre bruto va a estar presente como uno de los cátodos, y este cobre, que inicialmente tiene carga cero, va a pasar a convertirse a ion cobre en la solución. Y este ion cobre va a ser recogido en otro electrodo como cobre puro. Este cobre puro, denominado también cobre blister, ya se encuentra a un 99,99% de pureza. Y esto sí va a ser utilizado a nivel industrial. Y es moldeable, se pueden formar placas, tubos, hilos de cobre, etc. Aquí están las reacciones químicas. Tostación. Tengo sulfuro de cobre y hierro y se formó el óxido de hierro. Se libera SO2. Tengo el sulfuro de cobre, ¿no? Que me quedó por aquí en la primera reacción. Reacciona nuevamente con oxígeno y se forma el sulfuro de cobre. Y de sulfuro de cobre más 2 a sulfuro de cobre más 1. ¿Qué está ocurriendo? El cobre está disminuyendo su carga, se está reduciendo gracias a este agente reductor O2. Entonces, este sulfuro de cobre más 1 va a reaccionar con O2 y ahora sí se reduce aún más a cobre cero de forma libre. Y como te decía, este es el cobre bruto, un 70-75% de pureza. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se va a dar, chicos. La tostación y una repetida reducción para este cobre sulfurado. En la electrorefinación, que también es un proceso químico, mira, te dice, ¿no? El ánodo de este cobre bruto, impuro, va a pasar de carga cero a más 2. Y este cobre más 2 que se encuentra en la solución va a pasar al cátodo, que es del cobre puro, y se va a reducir a cobre cero. Este ya es el cobre blister, ¿no? Del 99,99%. Todo bien con el cobre entonces, ¿no? Para poder cerrar con lo que va a ser la metalurgia del zinc. La metalurgia del zinc, chicos, principalmente este mineral de partida va a ser la blenda o esfalerita. ¿Qué sucede? Al ser sulfurado, mira, nuevamente va a pasar por un proceso de tostación. Se tuesta, se obtiene el óxido de zinc. Se libera CO2, pero ese CO2, mira, va a ser retenido en la planta, no va a ser liberado al medio ambiente, se retiene para poder producir luego ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico va a ser muy importante en este proceso también, porque va a ser utilizado en el siguiente proceso para el óxido de zinc, porque va a ser parte del proceso de lixiviación, que es un proceso químico también. Esta lixiviación de este óxido se da con ácido sulfúrico, o sea, en medio ácido. ¿Para qué? Para que este óxido se convierta en una sal, en un sulfato de zinc. Un sulfato de zinc que va a estar en forma acuosa, y esto va a permitir, chicos, esto va a permitir poder hacer funcionar a esta sal acuosa
como electrolito y el zinc más 2 pueda convertirse a zinc puro en el cátodo, ¿no? Donde ocurre la reducción. Pero para ello se decanta, se purifica esta solución acuosa. Luego ya actúa como electrolito el zinc más 2 que está por aquí. Vamos a ponerle más 2. Se va a reducir a zinc cero en el cátodo en el proceso de electrólisis. Y este zinc, que está rescatado ahí en la electrólisis en estado sólido, luego al aumentar su temperatura se funde a estado líquido y se puede obtener la gran diversidad de formas, ¿no? que se le puede dar a este metal. Principalmente lingotes de zinc. Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos. Mira. Se tuesta, de sulfuro se forma óxido, se libera CO2, este CO2 es retenido en la planta industrial para formar ácido sulfúrico y este mismo ácido sulfúrico al reaccionar con el óxido ocurre el proceso de lixiviación para formar el sulfato de zinc. Este sulfato de zinc actúa como electrolito y el zinc más 2 que está en el sulfato de zinc se convierte en zinc cero, donde en la reducción, el cátodo de zinc. ¿Se acuerdan ustedes que cuando como electrolito tenemos un oxoanión, el que le gana es el agua? El que le gana en oxidarse es el agua. El oxoanión nunca gana, ¿no? El agua que está por aquí es el que se va a oxidar y es por eso que esa es la segunda semireacción que se da ahí, ¿no? Y el agua al oxidarse, al agua al oxidarse, ¿qué genera? Genera oxígeno. Pero al generar oxígeno en la solución, ¿qué queda? Queda iones hidrógeno. Eso quiere decir que la solución resultante va a estar en medio ácido. Todo eso tenemos que señalarlo para poder marcar bien nuestras preguntas de verdadero y falso. Por último, dentro de recursos minerales tenemos la metalurgia de oro y plata. El oro y la plata, chicos, lo que va a ocurrir también va a ser un proceso de lixiviación. Pero este proceso de lixiviación no se va a dar con ácido sulfúrico, sino se va a dar con cianuro de un metal. Por eso a su lixiviación del oro y la plata se le denomina cianuración. Su proceso de lixiviación del oro y plata se denomina cianuración. Veamos aquí el oro, que si bien es cierto está en estado libre, se encuentra con gran cantidad de impurezas aquí. Entonces, para poder sacarlo de esas impurezas que presenta el oro, vamos a hacerlo reaccionar con cianuro de potasio. En presencia de agua y oxígeno, el oro cero pasa a oro más uno formando un compuesto de cianuro doble de potasio y de oro. Generando iones OH, o sea, en medio básico, esta solución resultante. Y lo que hemos obtenido de esta sal doble de cianuro va a reaccionar con zinc. El zinc va a actuar como agente reductor porque va a permitir que el oro se reduzca a oro cero. El zinc desplaza al oro de este cianuro doble y queda un cianuro doble de zinc y potasio, quedando el oro libre y ya de forma pura. Entonces aquí, si bien es cierto, tenía un alto grado de impurezas, al 50% o más, aquí ya es oro puro, al 100%, ¿no? 24 quilates. Lo mismo va a ocurrir con la plata, cambiar AU por AG nada más. Pero anteriormente se daba un proceso de amalgamación, chicos. Hoy en día ya no, porque el mercurio es tóxico. El mineral que va a ser triturado va a pasar a pulverizarse en los molinos, en la molienda, y va a mezclarse con mercurio. Entonces, al mezclarse con mercurio, al tener gran afinidad con el mercurio, la plata y el oro, vamos a desechar las arenas y agua que presentaban inicialmente. Entonces, estaría formando una mezcla la cual denominamos amalgama, ¿no? Mercurio con metales amalgama.
El mercurio va a quedar libre luego y se va a filtrar y luego destilar para que en este proceso de destilación, donde el mercurio pues tiene una temperatura muy baja comparada con el oro y la plata de ebullición, se va a convertir en vapor, se libera y esto es lo tóxico porque esto va a estar presente en la atmósfera, en el aire, y el oro va a quedar libre como metal, no en estado sólido. Entonces, este último proceso de destilación es lo que daña nuestro, nuestra atmósfera, ¿no? Muy bien. Hoy en día ya no se da este proceso, ¿eh? Vamos a ver. Ahora sí, estamos empapados de teoría respecto a lo que recordamos, nada más, chicos. La mena, dice por aquí, está formada por el mineral valioso y la ganga. Eso es verdaderazo, ¿no? Verdadero. Avión, dicen por ahí. En los minerales sulfurados, los que tienen azufre, sulfuro, una de las etapas en el proceso de extracción de los metales es la tostación, sí. Para todo que tiene azufre, su metal debe ser tostado para convertirlo en óxido. La refinación de los metales se puede lograr mediante electrólisis, sí, se refinan. ¿Eso qué quiere decir? Que van a aumentar su porcentaje de pureza, ¿correcto? Van a aumentar su porcentaje de pureza, ser refinados. Completamos lo siguiente, chicos. Este es para carbón, esto más adelante. Vamos a ver recursos energéticos. A ver por aquí, procesos metalúrgicos. Marque la alternativa correcta, dice. ¿Los procesos metalúrgicos solo son cambios químicos? No, pues. También hay cambios físicos, ¿no? Hemos visto por ahí trituración, molienda, pulverización, entre otros procesos físicos, ¿no? No solamente químicos. Mediante la concentración de minerales, los metales extraídos son purificados. Nos está hablando acerca de la flotación. No van a ser purificados ahí, sino más bien concentrados, o sea, quitar un porcentaje de gangas para que se encuentre una mayor concentración de estos minerales. Una etapa importante de la siderurgia o metalurgia del hierro es la reducción del coque. A ver, reducción del coque, o sea, reducción del carbono. Vamos a ver. Tú sabes que el coque que tiene carbono va a reaccionar con O2 y se va a formar CO2, ¿verdad? Eso lo vimos dentro de la metalurgia del hierro. O sea, que el carbono va a pasar su carga de 0 a +2. ¿Eso qué quiere decir? Que su carga aumenta. Si su carga aumenta, perdón, +2, no, +4, ¿no? Si su carga aumenta, entonces se oxida. Y si se oxida, no podemos decir que se reduce. No es la C. ¿Quién se reduce, chicos? El que se reduce va a ser el óxido de hierro, ¿no te acuerdas? El mineral hierro es el que se reduce, porque aquí se obtiene el Fe. O sea que aquí el hierro va a pasar de +3 a 0, su carga disminuye, se reduce y por lo tanto es la reducción del óxido de hierro. A ver, veamos. Vamos a dejar la B por ahí pendiente todavía porque si bien es cierto, concentración, en la concentración se eleva la pureza del mineral, pero no es que se tengan purificados. Ahí seguramente ha faltado parte de explicación. Ahora vamos a ver los siguientes. En la tostación de los minerales sulfurados, ¿se elimina el azufre sólido? Chicos, ¿qué pasa cuando un mineral está sulfurado? Ustedes conocen ya esta reacción. Un metal que tiene azufre reacciona con O2 en la tostación y se obtiene el óxido metálico
¿Y qué se elimina? ¿Qué va al medio ambiente? Que luego va a pasar a convertirse a ácido sulfúrico. ¿Azufre o SO2, chicos? SO2, ¿sí o no? Dióxido de azufre. Acá dice, se elimina azufre sólido, no, se elimina SO2, forma gaseosa. Los metales preciosos, un momentito, voy a apagar los metales preciosos son separados de sus minerales por cianuración o amalgamación. ¿Quiénes son los metales preciosos? Oro y plata. Te mostré formas de poder, dos formas de poder extraer a este mineral. Cianuración, que es una lixiviación por cianuro de un metal, y la amalgamación utilizando mercurio. Así que esa es la clave. Muy bien, vamos a la pregunta 4. Chicos, ¿cuál sería la 4? Las arcillas y los feldespastos son refractarios y cerámicos. Entonces dice, se usan para fabricar cerámicos. La caliza, el granito, se utilizan como combustibles y en construcción. La C me dice. Los fosfatos y los nitratos son empleados como fertilizantes agrícolas. Recuerden esto, chicos. Aquí está, los no metálicos. Ujú. Caliza, granito, lleno mármol, yeso mármol, materiales de construcción. Entonces, por aquí, no combustibles. Esto es falso. Por ahí ya podemos ver la clave. Todavía no. El cuarzo y las arenas silíceas se emplean para fabricar vidrios. Eso es correcto, es teoría. Dióxido de silicio, que es el componente principal del cuarzo, que se extrae de la arena. Los fosfatos y nitratos son empleados como fertilizantes agrícolas. Eso es correcto. El exceso de ellos en aguas estancadas genera contaminación ambiental denominada eutrofización. Entonces la clave es la letra C. Muy bien. Mira, vamos a problemas aplicativos, chicos. Esto es importantísimo, ¿ya? Mira, esto es estequiometría nada más. Mira cómo lo vamos a hacer, ¿ah? Una mena de cobre. Esa mena tiene un 20% de calcopirita. ¿Cuántos kilogramos del metal se pueden extraer? De 367 toneladas de mena. ¿Qué te pide que extraigas? El metal. ¿Qué metal se extrae de aquí? ¿Hemos visto ese ejemplo? El metal que se extrae es el cobre. Entonces nosotros le decimos, yo quiero saber, mira, esto lo vamos a hacer en una línea, chicos, ¿no? Yo quiero saber cuánto de cobre voy a extraer de aquí. Muy bien, ¿a partir de qué? A partir de 367 toneladas métricas o toneladas simplemente de mena. Muy bien, listo. Pero ¿qué tengo yo? Tengo la fórmula. La fórmula es muy importante. La fórmula, su masa molar, ¿cuánto es? 18,5 no puede ser, imposible. Error, error, chicos. Si hierro es 56 y cobre 63,5, ¿cuánto sumaría todo con azufre que es 32? A ver, ahí faltó un numerito, creo. 63,5 el cobre. Hierro 56.
Azufre 32, como son 264. Mira, ha faltado un 3. 183,5 debe decir aquí. Corroboren, chicos, con hierro 56. Sí, faltó un 3 por ahí. Muy bien. Entonces, mira, la fórmula te dice algo muy importante. En la fórmula le vamos a denominar todo y el cobre lo vamos a denominar parte. Parte todo. Profe, parte todo, creo que me lo han enseñado en aritmética. Esto mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un todo de Mena de 183,5, que es el todo, ujú, de Mena, ¿cuánto va a haber de cobre? 63,5. Ahora, eso es lo que va a haber de cobre, chicos, porque en la fórmula hay un solo cobre. Si hubieran, digamos, tres cobres en la fórmula, cobre 3, entonces esto lo tendrías que multiplicar por 3, porque hay tres cobres en toda la mena. ¿Está claro lo que estoy haciendo, chicos? Parte arriba, todo abajo. Parte arriba, todo abajo. ¿Por qué? Porque aquí yo elimino mena. Mena se va y te queda toneladas de cobre. Pero todavía no cantes victoria, campeón, no cantes victoria, porque esta mena tiene a esta fórmula. ¿En qué porcentaje? En un 20%. El 20% sí o no que lo puedo escribir como 0,2. Entonces por aquí vamos a poner 0,2 por 367 toneladas. Esa cantidad es de la fórmula. En esa cantidad de fórmula voy a encontrar una cantidad de cobre. Vamos a ver cuánto es, chiquilines. Multiplicamos por ahí 0,2 por 367 por 63,5 entre 183,5. Eso te va a quedar 25,4 toneladas métricas de cobre. Toneladas de cobre. Pero una tonelada son 1.000 kilogramos. Entonces esto es igual a 25.000 kilogramos de cobre. Así que la respuesta es la letra A. ¿Ha quedado claro, chicos? En una sola línea. No hacerse bolas con este tipo de preguntas. Utilicen parte todo. A ver, esto es teoría, lo vas a hacer por ahí. Ahorita vamos a ver petróleo. Vamos aquí. Si a partir de la reducción de 3,27 o 25 toneladas de zinc en polvo, se consumen esto en polvo y se precipita oro con 90% de pureza, dice. La cantidad de oro producida en toneladas métricas es. Entonces tú tienes zinc y te piden oro. Entonces voy a poner aquí masa de oro, lo que me piden. ¿A partir de cuánto? A partir de 3,25 toneladas métricas o toneladas de zinc. Esto es zinc, yo quiero oro. ¿Dónde consigo una relación de zinc con oro? ¿Quién me dice, chicos? En la ecuación. En la ecuación, por 1 de zinc se obtienen 2 de oro. Por cada 1 de zinc se obtienen 2 de oro. Entonces, por aquí, chiquilines, un zinc, ¿cuánto es? 65 abajo. Por cada 65 gramos de zinc hay 2 de oro y cada oro es 197. 2 por 197 de oro. Se va oro, o no, se va zinc y por aquí me queda oro. Pero un momento. Ese oro debe estar, dice,
con un 90% de pureza. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros por aquí vamos a obtener oro en esta ecuación, tenemos que sacarle el 90%. Entonces, por aquí, 90% es 0,9. Vamos a multiplicar por 0. Multiplicando por 0,9, chiquilín, vamos a obtener un valor, al ojo sale esto, 17,73 toneladas de oro. Se terminó. ¿Fácil o no, chicos? Eso es lo que se hace, pero ya tú cuando seas ingeniero y vas por este campo, vas a tener lo que hacer en formulación en Excel para que simplemente introduzcas los datos y obtengas el resultado final, ¿no? Ya que todo está formulado. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ordene secuencialmente las etapas empleadas. Ah, este es para el petróleo, espérate. Uno más de Mena y vamos a recursos energéticos. Sí, porque los demás ya son parecidos. ¿Qué más hay? Contaminación ambiental. Ok, ok. Potabilización del agua. Uy, nos han colocado todo aquí. Diablos. Veamos. A ver, este de aquí. Calcule la masa de cobre en toneladas contenidas en 1590 toneladas de mena de cobre con 90% de pureza de sulfuro de cobre. Chicos, ¿cuánto sale esto al ojo? 90%, 0,9. Lo que tengo de mena es 1590 toneladas métricas. Ujú. Por aquí, chin, tengo en 159 de mena, o podemos colocar de sulfuro de cobre, y lo mismo aquí, que es lo que contiene esta mena. Ujú. Tengo cuánto de cobre. Tengo dos cobres. Cada cobre 63,5. Entonces 2 por 63,5 cobre. Se va el sulfuro de cobre, te queda cobre. ¿Y cuánto sale? 1590 entre 159 ya es 10. Por 2 es 20 y por 63,5 va a salir 1270. Por el 90% va a salir 1143, ¿no, gente? Toneladas de cobre. ¿Listo? Se terminó. Vamos a recursos energéticos. Chicos, dentro de los recursos energéticos está el carbón. Tenemos a cuatro tipos de carbón, que por cierto no es lo mismo que carbón. El carbón es una roca sedimentaria que sí es cierto que posee un alto porcentaje de carbón, pero viene mezclado con humedad y otras impurezas. Dentro de la clasificación en forma natural tenemos a la turba, el lignito, la hulla y la antracita. A la hulla también se le denomina carbón bituminoso. Turba, lignito, hulla, antracita. Y dentro de la antigüedad que cada roca presenta, cada roca de carbón, la antigüedad aumenta hacia la derecha. Es por eso que la antracita tiene un color más negruzco que el de la turba, mira. ¿Por qué? Porque es más antiguo, ha estado depositado más tiempo y por lo tanto tiene mayor porcentaje de carbón. La turba menor.
Y al contener mayor porcentaje de carbono, eso quiere decir que su poder calórico o calorífico aumentó, o sea, es mayor. O sea que si tú haces una parrilla con antracita y una parrilla con turba, pues este va a prender más rápido, ¿no? El carbón prende más rápido en la antracita que en la turba, por el contenido de carbono. Mm. Si el carbono aumenta hacia la derecha, lo contrario que sería la humedad aumenta hacia la izquierda. Este es más húmedo. Este de aquí es menos húmedo, menor porcentaje de humedad a medida que tiene mayor porcentaje de carbono. Listo, ese es respecto al carbón. Vamos ahora al petróleo. El petróleo es una mezcla heterogénea. Está constituida por hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. Principalmente tiene alcanos, que son los parafínicos, cicloalcanos, que son los napténicos, y aromáticos. O mezcla de ellos. Pues el petróleo, si tiene un gran porcentaje de parafinas, se le denomina base parafínica o base parafínica. Si tiene mayor porcentaje de cicloalcanos, base nafténica. Si tiene por ahí gran cantidad de porcentajes de ambos y aromáticos, base mixta. ¿Correcto? Entonces, por aquí hay dos teorías respecto al origen del petróleo. La teoría más aceptada es la teoría orgánica, que nos dice que la cantidad de materia orgánica que se ha depositado en millones de años a grandes presiones bajo tierra trae consigo la formación de estos hidrocarburos y al origen del petróleo. Es una teoría orgánica, la más aceptada, ¿eh? Pero hay una teoría que es la teoría cósmica, que nos dice que todos los meteoritos que han impactado anteriormente en el planeta Tierra, este, trajeron consigo petróleo a este recurso natural. Por cierto, chicos, el petróleo algún día se acabará o es de tiempo ilimitado a durarnos. ¿Qué dicen ustedes? El petróleo algún día se va a acabar, pues, chicos. Correcto, está pronosticado que se acaba en 50 años. ¿Por qué? Porque demora obtenerse. Tienen que pasar millones de años que quede esta materia orgánica según esta teoría bajo tierra. Entonces, si se va a acabar, ¿cómo se le denomina a estas sustancias? Seguramente lo han visto en contaminación ambiental, cuando un material se acaba, es de tiempo limitado. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se denomina este recurso? No renovable, es correcto. Tener en cuenta ello también. Listo. Chicos, por aquí, características del petróleo. El petróleo no solamente es de color negro, ¿eh? Generalmente sí, color café oscuro. También hay de color verde, amarillo. Es heterogéneo, dependiendo de la base que sea. ¿Y su composición de qué depende? Depende de la procedencia, del lugar de procedencia. ¿Correcto? Eso es muy importante. Es más viscoso que el agua, pero menos denso que él. Es insoluble en él. Por ejemplo, cuando Repsol eh, vertió petróleo en el agua, podemos observar que estos se encontraban flotando, ¿no? Eso quiere decir que son menos densos. Entonces, por aquí, ¿cuáles son las etapas en la industria del petróleo? Primero se explora el yacimiento petrolero. Se explora igualmente que los yacimientos minerales. Se explora el territorio. Se colocan unas grandes agujas bajo tierra y al hacer contacto en estos fondos de tierra,
podamos visualizar en el computador si es que hay un alto o bajo porcentaje de petróleo. No, ya está sistematizado. Luego de la exploración sigue la perforación. Eso quiere decir, una vez estudiado, se perfora aún más para poder explotar, salga a flote el petróleo y poder recogerlo. Petróleo crudo. ¿Por qué petróleo crudo? Porque este petróleo va a tener sólidos térreos, humedad, agua, así que habrá que refinarlo. Efectivamente, los ingenieros geólogos. Claro que sí. Todo el proceso de exploración se encargan los ingenieros geólogos. En la parte de la explotación, los ingenieros químicos, metalúrgicos, mineros. En el proceso de refinación, industriales, químicos, metalúrgicos también. De todo un poquito, pues, ¿no? Luego por aquí se tiene que refinar el crudo. Este petróleo crudo tiene que ser refinado para quitarle este porcentaje de impurezas y aparte poder separar los componentes que presenta. Esta separación de componentes hay dos etapas muy importantes. La primera es que cuando este crudo se calienta, un alto horno, a medida que se calienta van a destilarse los componentes de este petróleo. ¿Cómo así que es destilación por cambio de temperatura? Van a salir los componentes, los hidrocarburos más pequeños, que tienen menor temperatura de ebullición en forma de gases, por la torre de destilación, el topping, la parte de arriba. Ahí salen estos gases por la parte de arriba y luego van a ser capturados, ¿no? Como por ejemplo podemos ver esta torre de destilación fraccionada porque salen por cada fracción, por cada parte, los componentes deseados. Entre el petróleo crudo se calienta, los que tienen menos carbonos, a los cuales vamos a denominar livianos o menos pesados o más pequeños, los más volátiles, son los que salen primero por el tope. Son los componentes del licuado de petróleo. De 5 a 7 carbonos, nafta, disolventes. De 5 a 12 carbonos, gasolina. Se utiliza como combustible de autos. De 12 a 16 ya queroseno, combustible de avión, ¿no? El aceite ligero de 15 a 18, aceite lubricante de 18 a 20. Ya estos salen en la parte de abajo, si bien es cierto, aceites salen en forma líquida. Las parafinas, el asfalto, la brea, van a salir ya en forma sólida por la parte de abajo. Ujú. Estos últimos, mira, el asfalto, la brea se utiliza como pavimento. Estos son los que presentan mayor cantidad de carbonos, los más pesados, salen por la parte de abajo, los menos volátiles, ¿no? De esta destilación fraccionada. Pero a veces se obtiene pocos hidrocarburos o poca cantidad de hidrocarburos de 5 a 12 carbonos. Y se obtiene más de 18 a 20. Yo quiero pasar de los que tienen 18 a 20 a 5 y a 12, porque quiero más gasolina, que es lo que más se vende. ¿Qué vamos a hacer? Este que tiene 18, ¡pac! Rompo su cadena de 18 y consigo que se rompa en 2 de 9. Si se rompe en 2 de 9 ya puede ser utilizado como componente de la gasolina. Puedo romperlo en uno de 8, en uno de 10 también. Entonces eso es lo que se hace en el siguiente proceso. Es un proceso químico porque se va a romper un enlace químico carbono-carbono y una cadena larga de carbonos para obtener hidrocarburos más pequeños. A esa ruptura en inglés se denomina cracking. Este cracking puede ser cracking térmico o cracking catalítico. El cracking térmico se da, como su mismo nombre lo dice, por acción del calor, el catalítico por acción de un catalizador, principalmente o comúnmente zeolitas. Mira, aquí tienes un alcano de 18 carbonos. El calor hace que, como este es termolábil, se descomponga
Se descompone en isooctano en uno de 8 y en un alqueno de 10. Este isooctano es un componente principal de la gasolina, ¿no? Recuerda que la gasolina debe presentar carbonos de 8 a 12. Igualmente por aquí se obtiene lo mismo, solo que con acción de este catalizador. ¿De acuerdo, chicos? ¿Y qué es la gasolina? Este producto que se obtiene en la destilación fraccionada del petróleo es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea de hidrocarburos, mira, en promedio, ¿ah? De 5 a 12 carbonos incluso. De 5 a 12 carbonos incluso, claro. Y por aquí, estos hidrocarburos son líquidos volátiles. Son alcanos, cicloalcanos. Entonces, nosotros para poder medir el octanaje, ustedes han escuchado el índice de octanos, el octanaje de la gasolina. Si no han escuchado eso, pues habrán escuchado en el grifo gasolina de 90, gasolina 95, gasolina de 97. ¿Verdad? Tiene un numerito, ¿no? Entonces, ese numerito es el octanaje, el índice de octano. El poder antidetonante que tiene la gasolina y que va a ser muy importante este poder antidetonante porque como su mismo nombre lo dice, al hacer efecto en tu coche, no va a detonar el motor, no va el canocking que le dicen, ¿no? El golpeteo de tu motor, no va a sonar, ¿correcto? Entonces hay que cuidar el motor del coche. Por lo tanto, hay que comprar gasolina buena, no gasolina buena. Cada coche tiene una especificación respecto a la gasolina que debe ser utilizada, ¿de acuerdo? Entonces, para poder medir este octanaje, este índice de octano, se va a utilizar una muestra patrón. Siempre comparado con una muestra patrón, chiquitín. Para poder compararlo con una muestra patrón, esta muestra patrón, no la gasolina, ¿eh? Vamos a hablar ahora de la muestra patrón. La gasolina, déjalo a un lado, esa gasolina que se utiliza industrialmente en los grifos, déjalo a un lado. Vamos a la mezcla patrón. Esta mezcla patrón, que se va a comparar con la gasolina que tú utilizas, la mezcla patrón va a contener heptanos lineales, por eso dice N-heptano, y va a contener isooctanos. El isooctano tiene otro nombre, 2,2,4 trimetilpentano, es este de aquí. 2,4 trimetilpentano. Ese es el isooctano. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Si yo tengo una muestra patrón que solo tiene heptanos, C7 voy a poner heptanos, vamos a decir que esta muestra tiene un octanaje de 0. Pero si esta muestra que yo tengo, mi muestra patrón, tiene solamente isooctanos, vamos a decir que su octanaje es de 100. Entonces, pésimo porque su octanaje es 0 del heptano, 100 porque su octanaje es excelente del isoctano. Profe, y si yo tengo una mezcla, en esta muestra patrón tengo isooctano y tengo heptano, bueno, habrá que ver cuánto tiene. Si esta mezcla patrón tiene 80% de isoctano, entonces debe tener 20% de heptano. ¿Y el octanaje quién lo mide? El octanaje lo mide lo que tiene de isoctano. Podemos decir que esta muestra patrón tiene 80 octanos, o es de 80 octanos, o de octanaje de 80. Si te dan el porcentaje de octanos, digamos que es de 10, eso quiere decir que de isoctano tengo de 90. Entonces su octanaje, su índice de octanos de esta muestra patrón es de 90. Entonces, ¿quién mide el índice de octanaje? La cantidad de isoctano, el porcentaje de isoctano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tu gasolina que tú utilizas en el grifo,
te dice que es de 90 octanos. Aquí en la gasolina hay hidrocarburos a partir de 5 carbonos, pentanos, hexanos, septanos, octanos, nonanos, decanos, subdecanos, dodecanos. De 5 a 2. Hay una gran cantidad de tipos de hidrocarburos, desde 5 hasta 2. Pero para poder corroborar que mi gasolina es de 90 octanos, es porque tú tienes que compararlo con una mezcla patrón que tiene justamente 90 octanos, 90% de isoctanos y por lo tanto 10% de heptanos. Si tienen igual rendimiento, podemos decir entonces que es correcto, que no nos están estafando, que la gasolina es de 90 octanos. Entonces, ¿cuándo decimos que la gasolina es de 90 octanos? Cuando posee igual de rendimiento de una mezcla patrón que contiene 90% en volumen de isooctanos. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió ello? ¿Será correcto decir, ustedes me dicen verdadero o falso? Ah, escuchen bien. ¿Será correcto decir que la gasolina de 90 octanos, perdón, la gasolina de 80 octanos contiene 80% de isoctanos? ¿Verdadero o falso? La gasolina de 80 octanos contiene 80% en volumen de isooctanos. ¿Verdadero o falso? Eso es recontra falso. La gasolina de 80 octanos no es la que contiene 80 isoctanos. No, 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 no. Si la gasolina es de 80, la cantidad de hidrocarburos va a ser de 5 a 12 carbonos. No va a haber isooctanos incluso, puede ser que haya. Pero se le dice que la gasolina es de 80 octanos porque su rendimiento es igual a la mezcla patrón que contiene 80% de isoctano. La que contiene 80% de isoctanos es la mezcla patrón que está siendo comparada con esa gasolina de 80 octanos. ¿Correcto? Mucho cuidado con las proposiciones respecto a ello. Entonces, esta gasolina, si es, digamos, no tan excelente, todavía tiene un octanaje bajo, podemos aumentar este poder antidetonante para que el octanaje suba con algunos componentes que se le denominan aditivos antidetonantes, como el tetraetilo de plomo, que hoy en día ya no se utiliza por el plomo que es tóxico, el metilterbutil éter, MTB, MVP, ¿no? MTB, metilterbutil y el etanol al 75%, al 7.5%. Aditivos antidetonantes para aumentar el octanaje o calidad de la gasolina. Mayor octanaje, mayor calidad, más eficiente es esa gasolina. Chicos, para ir cerrando la parte teórica de estos recursos, el gas natural también se obtiene por aquí el gas natural o también va a ser un recurso energético que está presente en la naturaleza. Lo importante aquí es que tú reconozcas que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos y de otras impurezas, donde inicialmente o principalmente va a tener un componente que es el hidrocarburo más pequeño, el metano, en mayor abundancia, del 70 al 90%. Entonces, el gas natural es una mezcla de gran cantidad de metano con otros hidrocarburos y otras impurezas. Es una mezcla homogénea. El gas natural, dentro de las aplicaciones que conlleva, está como combustible en las industrias, la petroquímica, en el comercio,
También utilizado este recurso energético en la formación de energía eléctrica, consumo residencial y en el GNV, ¿no? En el gas natural vehicular. Muy bien, listo. Ahora, sí, podemos continuar lo que nos estaba faltando. Chicos, complete la siguiente expresión. El carbón es una roca sedimentaria de composición. ¿Es homogéneo o heterogéneo el carbón? Es recontra heterogéneo, mencionamos ello, ¿no? Hetero es. Formado por un proceso, ¿qué tipo de proceso, chicos? Uy, aquí está facilito, pues. Geológico, ¿no? Teoría orgánica, llamado carbonificación. Listo. La clave sería la B, ballenita, sí. Vamos por aquí y dice lo siguiente. Este es de minerales, te lo dejo. Vamos a lo que acabamos de ver. Petróleo. Te voy compartiendo igual la teoría por el chat, ¿no? Los comparto ahora y luego también le voy a pasar a la... A ver, vamos a guardarlo primero. Descargue. Ujú, listo. Cerramos. Te lo mando. Ahí está atrás. Sigamos viendo por aquí. Chicos, a ver, sobre el petróleo, chicos. ¿Cuál marcamos por aquí? ¿Qué la ruptura? Cracking, ¿no? Los de elevado peso molecular, o sea, las grandes cadenas de carbono se rompen para obtener cadenas más pequeñas. Chicos, separación de hidrocarburos del petróleo crudo. ¿Cómo se separan los hidrocarburos del petróleo? En su refinamiento por destilación, fracción, nada. ¿Cuál es una mezcla líquida de 5 a 12 carbonos? Ah, la gasolina, ¿no? Y por lo tanto, no hemos hablado de butanación, pero te explico. Consiste en generar componentes de cerca de 4 carbonos, de ahí el término butano, para obtener más gases del petróleo. Por eso dice extracción de gases del petróleo. O sea, con hidrocarburos pequeños. TDBA. Eso ocurre dentro del proceso de destilación. TDBA. Clave la letra C. A ver, chicos, la 9, ¿cuál es la clave? Clave de la 9. Está el ojo. La C me dicen yo marco, a ver qué han puesto primero. Primero se explora, luego se perfora, luego se extrae y al extraer se refina, ¿no? Ese sería E, B, C, A, D. Ah, se almacena, perdón. Me estaba olvidando de almacenamiento. Y una vez almacenado, se refina. Es correcto. Claro, pues muy bien. Chicos, miren, les voy a dejar un material de contaminación ambiental por aquí. A ver, lo tengo aquí yo. Bueno, para ir viendo estos ejercicios. Eso es teoría nada más, chicos. Voy a hacerles recordar los puntos más importantes de tiempo que nos queda.
respecto a la contaminación ambiental. A ver, ¿dónde estás? Creo que es este de aquí. Ujú. Este es. Bien, vamos a abrir por aquí. Chicos, ahí les comparto para que vayamos viendo mientras realizamos los ejercicios. Esto es el siguiente PDF que está cargando ahí en el chat, ¿eh? Muy bien, ¿qué es eutrofización, chicos? Vamos rápidamente a esta página. Eutrofización. Es un problema ambiental que presenta el sistema acuático, el agua, contaminante del agua, por el exceso de detergentes que se vierten a aguas estancadas como lagos o lagunas, principalmente. Los detergentes, si bien es cierto, los no biodegradables contienen alta cantidad de fosfatos y nitratos. Esta alta cantidad de nutrientes genera el alto crecimiento de algas y plantas acuáticas. Eso trae consigo lo siguiente. Si bien es cierto el ecosistema debe estar en equilibrio, chicos, esto ya no estaría en equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si el ecosistema acuático está en equilibrio? Hay una cantidad adecuada de plantas acuáticas, de algas, las cuales los peces se van a alimentar de ellas sin problema. Al haber una cantidad adecuada va a permitir que por la otra parte la luz incida en en el sistema acuático y esto es muy importante porque este paso de luz genera la vida acuática de muchos animales presentes ahí. Si bien es cierto, se van a descomponer parte de la materia orgánica, o sea, de estos animalitos que se descomponen al morir, las bacterias van a hacer su trabajo, van a descomponer esa materia orgánica rápidamente. No va a haber un exceso de ello, está en equilibrio, todo se mantiene en equilibrio. Pero ¿qué trae consigo el exceso de estos detergentes, el exceso de estos nutrientes, fosfatos, nitratos? Te decía por ahí que va a aumentar la formación de algas y plantas acuáticas. Primer problema, no va a dejar el paso de la luz. Los animales presentes y otra vida acuática necesitan de ella. Segundo problema, los peces y otros animales se van a alimentar de estas algas, pero no van a ser capaces de poder alimentarse de todo ello. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, de esto se van a alimentar, la parte de aquí va a quedar sin ser utilizada y por lo tanto se va a descomponer. Esta acumulación de nutrientes provoca un crecimiento desmedido de plantas y algas, como te decía. Al descomponerse, chicos, se van a llevar con ello el oxígeno. La demanda de oxígeno va a disminuir en el sistema acuático. Va a haber un exceso de desechos por falta de oxígeno, no solamente de estos nutrientes, sino también de peces, porque por falta de oxígeno se van a morir.
Las bacterias van a tener mucho trabajo y no van a poder descomponer toda la cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, se contamina este sistema acuático. Esto es la formación de los pantanos, por ejemplo, estas aguas realmente muy, muy verdes, ¿no? Y esto es lo que ocurre, un desequilibrio en el ecosistema acuático. Ujú. Muy bien. Te voy a conectar mi tableta. Chicos, entonces, pregunta número uno, ¿verdadero o falso? Dice, la eutrofización, porque justamente de este problema acuático es lo que menciona el enunciado, se clasifica en natural y cultural. Me dicen que es caracol. La última es denominada también antrópica, o sea, generada por el hombre, ¿no? Efectivamente, chicos, es causada por la actividad humana. Si bien es cierto, la eutrofización, lo más común es que es causado por actividad humana, antrópica o antropogénica. También se da de manera natural, claro que sí, pero ese proceso es muy lento, pues. Para que ocurra ello es lento. Entonces esto es verdadero, ¿ya? Natural y por el hombre, ¿no? Antropogénico. Lo más común, lo cultural. La eutrofización cultural, dice, es consecuencia de la contaminación del suelo. ¿Verdadero o falso, chicos? Consecuencia de la contaminación del suelo. Principalmente es consecuencia, como hemos visto, de la contaminación del agua. Ahora, del suelo por el uso de fertilizantes, que eso llevaría a las aguas subterráneas llegar hasta los lagos, pero no, principalmente no, pues. Principalmente se da, en parte sí, pero principalmente es consecuencia por la contaminación del agua. El proceso se acelera por nutrientes de nitrógeno y fósforo, efectivamente nitratos y fosfatos, que se producen por las actividades humanas. Así que la clave sería la letra C. Muy bien. A ver, por aquí vamos al problema 13. ¿Qué dice? El Perú está siendo afectado por la contaminación ambiental y existen algunos indicadores que prueban este hecho. Señale cuáles de los siguientes ejemplos, perdón, cuáles de los siguientes son ejemplos de estos indicadores. Respecto a la contaminación ambiental, chicos, aquí en Perú. La fusión de los glaciares de la Cordillera Blanca. Chicos, ¿qué quiere decir fusión? El deshielo de estos glaciares. Parte de la contaminación ambiental se da ello mediante el calentamiento global. La elevada concentración de los metales pesados en la sangre de los niños de Oroya. Chicos, las aguas ácidas que contienen los relaves mineros es debido a la gran cantidad de iones metálicos que se depositan en el agua. Y estos iones metálicos presentes en el agua al ser ingeridos por los niños y personas mayores, adultas, etcétera, nos contaminamos incluso nosotros mismos la sangre. Así que eso es correcto.
Anteriormente las tuberías por donde pasaba el agua eran tuberías de plomo. Hoy en día es de PVC. No sé por qué, porque el plomo es tóxico. Y luego dice la formación de la corriente del Niño. Eso no, ¿no, chicos? Si bien es cierto, eso es un fenómeno natural, ¿no? No es un indicador de contaminación ambiental. Corriente del Niño. Uno y dos aquí. La contaminación ambiental, entonces, chicos, ¿rompe el equilibrio de un ecosistema? Sí, ¿no? Rompe el equilibrio de un ecosistema. Es producida tanto por factores bióticos y abióticos. A ver, la contaminación se puede dar por acción humana, somos bióticos. Abióticos también, por ejemplo, la erupción de un volcán, de forma natural, no abiótica. El incremento de la densidad poblacional es fuente exclusiva de la contaminación del aire. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué quiere decir cuando te dice fuente exclusiva de la contaminación del aire? Lo correcto no sería, chicos, que el incremento de la densidad poblacional es un factor que contribuye a la contaminación del aire. Hijos, con el tema de mi cargador estaba mal conectado, se me apagó la lata. Este último chico que estaba mencionando, justamente te decía que era falso porque no es una fuente exclusiva. Sí, no es fuente exclusiva. Podemos decir más bien que el incremento de la densidad poblacional es un factor que contribuye a la contaminación del aire, pero no es fuente exclusiva. ¿Por qué? Porque la contaminación del aire no solamente se da por el incremento de densidad poblacional, sino más bien la fuente exclusiva podría ser actividades industriales, respecto a los vehículos motorizados, respecto a la quema de combustibles, actividad minera, quema de residuos, bloques, perdón, quema de residuos, no, incendios forestales, ¿no? Incendio de bosques, pero no
de fuente exclusiva, ¿sí, chicos? Ese término está mal. Muy bien. Respecto a la contaminación del agua, chicos, por criterio, mira, los derivados de petróleo son fuentes naturales que contaminan el agua, sí, ¿no? Los detergentes son contaminantes por su baja capacidad de biodegradación, nitratos, fosfatos, ¿no? El flujo, es por eso que hoy existen los detergentes biodegradables, no sé si habrán escuchado de ellos. Estos detergentes biodegradables no contaminan las aguas servidas que, que están presentes en el desecho, pues, a lavar nuestra ropita, ¿no? Los fertilizantes constituyen fuente de contaminación por activación doméstica. Fertilizante, chicos. ¿Verdadero o falso? A ver, y luego dice el flujo de agua caliente a ríos y lagunas es un factor contaminante. Gente, este segundo es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros inyectamos agua caliente a los ríos, lagunas, a medida que se caliente el agua, principalmente en lagos, lagunas, son aguas estancadas, al calentar el agua disminuye la cantidad de oxígeno. El oxígeno no es soluble en aguas calientes y al haber menos demanda de oxígenos, podría causar la muerte de todo el sistema acuático, ¿no? Los peces y otros animalitos. Así que eso es verdadero. En la tercera, donde dice los fertilizantes constituyen fuente de contaminación de activación doméstica, no. ¿Por qué? Porque generalmente o principalmente es de origen agrícola, ¿no? A nivel agrícola, activación agrícola. Ahora dice, los derivados del petróleo son fuentes naturales. Aquí fallamos, chicos. ¿Los derivados del petróleo cómo se obtienen? ¿En la naturaleza o se obtienen destilando el petróleo? Si se obtienen destilando el petróleo, entonces eso quiere decir que es de fuente antropogénica, pues, porque el hombre es el que destila el petróleo para obtener los derivados. Y estos derivados son los que contaminan el agua. Entonces no había leído bien ahí natural. Son fuentes de contaminación del agua, pero no se dan de manera natural, sino de manera antropogénica, causados por la acción del hombre. Así que la respuesta es la letra A. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ahí tiene la teoría de contaminación ambiental, pues darle una leída también y poder cerrar el ciclo, ¿no? Se acaba el ciclo hoy día. Este es el último tema de contaminación ambiental. Espero que haya sido de su ayuda en este ciclo, hayas podido resolver muchas dudas respecto al tema de química, que es uno de los temas más interesantes para mí, porque yo considero que es un tema muy amplio. Yo, por ejemplo, en la academia sufría mucho con química. Cuando di mi examen de físico y química en la uni, que era mi tercer examen, hice un perfect de física y en química fallé algunas, saqué un 17, 18, 17 como algo, si me acuerdo. Entonces yo dije, oye, ¿cómo voy a fallar en química si estoy yendo a postular? Justamente estaba yendo a postular a ingeniería química, porque yo soy ingeniero químico. Pero bueno, las teorías eran muy intensas en ese entonces. Pasa, claro, de todas maneras. Y bueno, lo bonito fue que en ese momento ingresé. No ingresé a la primera, ingresé a la segunda. Y no siempre tenemos la suerte, porque también influye mucho el factor suerte. Pero más que suerte, eh, la capacidad que tenemos nosotros para poder retener tantos temas de todos los cursos. Si estás aquí es porque eres uno de ellos, eres capaz de ello, eres capaz de poder salir satisfactoriamente de ese examen. Sí, chicos, eh,
valoro eso, valoro las ganas que tienen, valoro las ganas de poder seguir. Y recuerden que yo siempre les digo, cuando yo ingresé, mi papá me dijo, ah, está bien tú, me dijo, avísame cuando egresas, ¿no? Yo siempre les comento yo a todos mis alumnos. ¿Y por qué me dijo eso? Porque con el ingreso no eres nada, sigues siendo alumno. Si tú ingresas, ¿qué vas a decir? Ah, yo ingresé a la uni, si no acabaste, a San Marco en este caso, y si no acabas, es como si no hubieras hecho nada. Así que tu real reto es acabarlo. Yo sé que vas a ingresar, pero el gran reto es acabarlo. Es difícil, ¿ah? Muchos se quedan, muchos se salen por temas a veces que desconocemos, algunos porque trabajan y estudian. A mí me tocó trabajar y estudiar, pero lo acabé. Pero lo bonito es acabar, ya cuando te gradúas, cuando te tiras tu sombrero, ¿no? Y demuestras que ya eres un ingeniero, un doctor, un psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo bonito. Así que chicos, ya saben, tómenlo, cuando ingresen, tómenlo suave. Ya ingresé, pero falta todavía aún más. Es el primer paso de muchos que ustedes tienen que dar. Y cuando ya egreses, te va a faltar mucho más estudiar. Ahí vas a buscar, digamos, o tal vez ya estarás trabajando. Y cuando encuentres el trabajo, aprende todo, 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 todo respecto, infórmate de todo. Como dice mi amigo, sea un buen sapo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender de todo para que luego tu siguiente proyecto sea formar tu propia empresa, ser tu propio jefe, no depender de los demás. Ya chicos, eso es lo bonito de la vida. Cuídense y que pasen felices fiestas. Chao, nos vemos. Que nos veamos tal vez en otra oportunidad y ya podemos decirnos colegas. Chao, chao, nos vemos. Adiós.